Tal? Buenos días, buenas tardes. Antes que todo, un cordial saludo. Espero estés teniendo un buen día. El día de hoy vamos a hablar de un masaje muy especial, un masaje que se vende mucho, un masaje muy completo porque trabaja tanto a nivel físico como a nivel espiritual. Estamos hablando del masaje geotermal, ¿no? Coloquialmente conocido como masaje con piedras calientes. Su nombre profesional, por así decirlo, es el masaje geotermal. Es un masaje muy especial en donde combinamos técnicas de termoterapia, ¿no? A fin de cuentas, ahorita vamos a dar un breve repaso de los efectos fisiológicos que genera el calor en nuestro organismo. Pero si combinamos la termoterapia con la masoterapia, como resultado vamos a tener un paciente totalmente satisfecho, un paciente totalmente relajado. Bien, vamos a ver un poquito más a fondo qué es la terapia geotermal. Tenemos que como definición esta es la rama de la masoterapia, en general un método de trabajo cuya finalidad es alcanzar un equilibrio energético del organismo. ¿Por qué? Se dice que este masaje genera una alineación de los chakras. Recordar un poquito qué son los chakras, no sé si ya los habías escuchado, siempre a mis alumnos les doy estas explicaciones. La explicación energética y la explicación científica, fisiológica. ¿Por qué? Yo no te puedo obligar a que creas en algo o no. Es muy válido. Yo, hablando un poquito de mi experiencia personal, cuando terminé la universidad era me basaba mucho en lo que decía la ciencia, lo que decían los libros, no creía en las energías, no creía en todo este aporte energético o desgaste energético que tú tienes al momento de realizar un masaje. Ya lo he mencionado, lo cual con el paso de los años me fui dando cuenta que estaba equivocado. ¿Por qué? Porque realizar un masaje te generas un desgaste energético increíble, ¿no? Y más si esa persona a la que tú le estás realizando este masaje está desequilibrada o a fin de cuentas su energía no es afín con la tuya, pues te va a generar un tipo de cansancio. Voy a hacer un paréntesis para explicar aquí la diferencia entre agotamiento, cansancio y fatiga. Parecen sinónimos, pero no es lo mismo. ¿Qué es la fatiga? La fatiga se refiere a algo físico, ¿no? Un músculo fatigado. El agotamiento es mental, cuando tú duermes tus 8 o 9 horas y despiertas agotado, a fin de cuentas es algo meramente mental, que va más por la monotonía, va más físicamente puede que estés bien, pero mentalmente estás agotado. Y cansancio es mezcla de ambos, ¿no? Entonces, este masaje nos ayuda a combatir el cansancio, la fatiga y el agotamiento. Por medio de las piedras, las propiedades de las piedras, vamos a ver más adelante, tienen capacidades específicas. Por ejemplo, la obsidiana, que es con lo que se realiza este masaje, tiende a captar muy bien el calor y dispersarlo en nuestro organismo. Entonces, como te estaba mencionando, dos explicaciones, la física y la científica y la energética. ¿Qué son los chakras? La explicación energética nos dice que son vórtices energéticos que son de forma lineal que tenemos en el organismo. Cuando tenemos una alineación de ellos, podemos decir que nos sentimos plenos en todos nuestros aspectos de la vida, a nivel laboral, a nivel personal, a nivel de pareja, a nivel familiar, ¿no? A nivel profesional, tenemos una plenitud total. Difícilmente una persona va a tener como una alineación total. Siempre vamos a tener un problemita que nos esté rondando por la cabeza y eso va a generar una desalineación de estos chakras, ¿no? Pero bueno, esa es la explicación energética. En la medicina hindú, en la cultura hindú, lo definen como vórtices energéticos. Eh, en la medicina tradicional se define como glándulas, por ejemplo la tiroides, que cuando funciona de más o funciona de menos, tenemos hipotiroidismo o hipertiroidismo. Segregamos estas glándulas, sustancias que hacen que nuestro organismo funcione de más o funcione de menos, ¿no? Entonces, estas son las dos explicaciones.
Por ambas explicaciones, bueno, la terapia geotermal tiene beneficios. Eh, Tenemos que el elemento fundamental de la terapia geotermal, pues obviamente va a constituir la aplicación de piedras calientes. Estas trabajan o actúan a dos niveles, de forma estática y de forma dinámica. De forma estática, ejerciendo presiones en puntos concretos. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Cómo yo realizo este masaje geotermal? Primero inicio con un inflorage normal en mi paciente para generar una técnica de reconocimiento en donde mi paciente va a tener contracturas, va a tener dolores musculares. Ya una vez detectado, paso a poner la piedra caliente, ¿no? En el punto, en la contractura, siempre tomando en cuenta las indicaciones y las contraindicaciones de esta terapéutica, ¿no? Hablando puntualmente de las indicaciones, contracturas musculares, dolores musculares crónicos, ¿no? Precauciones, personas con diabetes porque tienen una sensibilidad disminuida y contraindicaciones totales en procesos de cáncer y en personas con varices, ¿no? Bien, esa es una forma de aplicación, la estática y la dinámica, haciendo lisajes, haciendo maniobras de masajes bien definidas con estas piedras. A fin de cuentas, de forma estática y de forma dinámica, tenemos que conseguir importantes beneficios emocionales, psicológicos y también observaremos estos cambios fisiológicos. ¿Qué genera el calor? ¿No? Las piedras calientes incrementan la circulación sanguínea. En una contractura, en un dolor de espalda, recordar que es una contractura, el acortamiento de la fibra muscular, pues hay una disminución en la circulación sanguínea. Yo con un tipo de calor concentrado en esta zona voy a aumentar el flujo sanguíneo, voy a aumentar el metabolismo celular en las zonas que yo estoy trabajando y a la vez vamos a generar efectos de relajación, analgesia, o sea, calmar el dolor y tratar estos procesos inflamatorios crónicos. Bien, la combinación de calor en diferentes zonas corporales y de estas técnicas de masoterapia, vamos a obtener como resultado muchos beneficios, principalmente relajar al paciente. Entonces, esta terapia está indicada para pacientes que sufren de insomnio, para pacientes que sufren de un dolor crónico, que tienen alteraciones de posturas. El primer contacto con las piedras se percibe una sensación totalmente agradable, ¿no? Siempre tener preparados nuestro bol de piedras calientes 40 minutos antes de que nosotros realicemos el masaje, tener una toalla de manos a un lado y tener un bol con agua fría para regular la temperatura de las piedras. Otros beneficios, entonces, tenemos que es la reducción y el alivio del dolor mediante la acción directa que ejerce mediante estos puntos específicos, los chakras que ya mencionamos, encargados de transmitir sensaciones de dolor a estos receptores nerviosos que como tal hacen ser consciente a uno mismo. Otro de los beneficios muy importantes es la eliminación de las toxinas en la piel a través de la sudoración, ¿no? Ponemos a chambear el sistema linfático, que es el que nos ayuda cuando yo tengo algún problema en general, todo lo que mi cuerpo no necesita se genera un tóxico y el sistema linfático ayuda a eliminarlo. Aquí, por ejemplo, vemos una persona con acné, ¿no? ¿Por qué se da el acné? Es un acúmulo de grasa en las glándulas sebáceas. A fin de cuentas es un tóxico que se queda atrapado en nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuál es la respuesta normal cuando estamos ante un lugar de calor? Sudamos, empezamos a desintoxicarnos. También tenemos que mejorar el sistema circulatorio gracias a las diferencias de temperatura de las piedras, que va de los 8 hasta los 50 grados. Y si le sumamos la acción del masaje, vamos a generar un factor positivo en cuanto a la circulación sanguínea. En general, bueno, tenemos que esta terapia con piedras calientes está totalmente indicada para esas personas que sufren de estrés, de un cansancio crónico, de nervios crónicos, de insomnio, de ansiedad. Eh, Casi todas las personas, ya sabemos que casi en México no hay estrés, ¿verdad? Pero también tenemos que es para aquellas personas que simplemente desean desconectarse durante 75 minutos y reiniciar, por así decirlo, entre comillas, el cerebro, ¿no? Estamos siempre conviviendo con el estrés.
desde niños. Uno podría pensar que un niño no tiene estrés, pero va, recordar un poco cuando íbamos en la primaria, ¿no? Todos los libros que teníamos que ir cargando, la presión que nos metían nuestros padres, ¿no? Si no terminas la escuela, vas a vender dulces. Bueno, en lo personal a mí me decían eso, entonces pues desde ahí te estás generando un estrés, ¿no? Inconscientemente o conscientemente a veces te comparaban con el primo o la prima que sacaba 10 o le iba mejor en la escuela que a ti, ¿no? O si tú eras de 10, cuidado y bajaras esas calificaciones, ¿no? Siempre estamos inmersos en tareas, en deberes, que a pesar de ser niños te generan estrés, ¿no? Entrando a la secundaria ni se diga, los cambios hormonales, la adolescencia, las tareas, a la prepa y en la universidad, pues qué te cuento, ¿no? Entonces sales, terminas y crees que va a haber una disminución del estrés y no es así porque entras al mundo laboral. Entonces desde pequeños estamos conviviendo con el estrés. Lo importante aquí es saber mediarlo, ¿no? ¿Qué genera el estrés? Contracturas musculares. A fin de cuentas vamos a generar una falla biomecánica, una falla sinérgica en nuestro organismo. ¿Por qué? Tenemos malas posturas, tenemos estrés acumulado, dormimos mal, hacemos las actividades de la vida diaria de una forma incorrecta y eso nos genera algún tipo de dolor físico. Hablando un poquito en cuanto a las propiedades de las piedras, tenemos que hay piedras que captan mejor el frío, que captan mejor el calor. Ejemplo, el mármol se considera un tipo de piedra frío. En la antigua Grecia, los reyes, los faraones tenían salían de su sauna y se acostaban en una cama de mármol porque ellos sentían muy agradable ese cambio de temperatura del calor al frío. Así como el mármol capta el frío, tenemos que la obsidiana tiende a captar mejor el calor. Es una piedra muy lisa que nos ayuda en las manipulaciones en combinación con la masoterapia, ¿no? Entonces, las temperaturas de las piedras a fin de cuentas va a promover y mejorar la circulación sanguínea, va a ayudar a la eliminación de toxinas, a la relajación de articulaciones, a la relajación de músculos rígidos, adoloridos, ¿no? También tenemos que se puede combinar con terapias de contraste, frío-calor, generar una alternancia, por así decirlo, de temperaturas para aumentar el flujo sanguíneo. ¿Qué genera el frío? Una vasoconstricción. ¿Qué genera el calor? Una vasodilatación. Lo que queremos es generar, abrir o cerrar la pared de los vasos sanguíneos para mejorar el flujo sanguíneo. Analicemos las piedras del río. Tenemos que este tipo de piedra está cargada con energía. Su contenido es a base de hierro y hacen que retengan mejor el calor. Su superficie es totalmente lisa, lo cual la hace muy manipulable con el contacto corporal. La obsidiana, que es la que vamos a utilizar aquí, a este tipo de piedra se le considera un tipo de piedra protectora. Se cree que absorbe las energías negativas del entorno, las energías negativas que nuestro paciente trae cargando. Espiritualmente se genera una vitalización completa en el alma y eliminan los bloqueos energéticos. Todos hemos tenido este bloqueo energético, estas dudas referente a un problema que no sé cómo atacarlo, no sé qué decisión tomar y eso te genera estrés. A eso se le llama un bloqueo energético. Piedra volcánica. Bueno, la piedra volcánica totalmente recomendada para las personas que sufren cansancio muscular crónico, ¿no? Esta fatiga muscular de la que ya habíamos hablado. Hablando puntualmente en lo físico, en lo mental, también se considera un tipo de piedra protectora. Se encarga de absorber cualquier tipo de energía negativa que intente acercarse a nosotros de una forma malintencionada. Atrae solo las vibraciones positivas, muy importante. Hay personas que, que generan mucha envidia, ¿no? Eh, y siempre vamos a convivir con este tipo de personas. Puede que a lo mejor tú no tengas nada en apariencia, pero para la persona de al lado te va a envidiar incluso hasta lo que no tienes o incluso lo que tienes. Generan mala vibra, por así decirlo. Hemos escuchado eso, ¿no? Yo creo que todos conocemos a una persona
que no me hizo nada, no le hice nada, no me habla, no le hablo, pero simplemente lo veo y no me cae, ¿no? A eso se le llama coloquialmente cuando dicen que tiene la sangre pesada. Significa que es una persona con energía negativa cargada, ¿no? Ese tipo de personas te absorben la buena vibra que tú tienes y te dejan agotado, te dejan cansado. Nosotros no podemos decidir a quién darle masaje, no podemos elegir, me refiero a que no podemos elegir la vibra de la persona a la que le estamos dando masaje. Nos hemos encontrado con mucho tipo de vibra positiva, mucho tipo de vibra negativa. A fin de cuentas, el objetivo es limpiarnos o algo que yo tengo y me funciona es tener estas piedras volcánicas de adorno en el consultorio, en la cabina, porque absorbe esta vibra negativa de nuestros pacientes. Hablando puntualmente un poquito del mármol, tenemos que este produce un efecto frío, mejora los problemas circulatorios. Entonces, si tú metes dos piedras de mármol en tu congelador, totalmente indicado para pacientes con problemas circulatorios, ejemplo, varices, ¿no? Ayuda con la sensación de pesadez, de inflamación en las piernas y estas piedras, como lo mencioné, tienen que ser totalmente frías para aprovechar el efecto de contraste de la temperatura. Jade. El jade es una piedra muy especial. ¿Por qué digo que es especial? Bueno, este tipo de piedra, que aparte se considera preciosa, se utilizaba en la antigua China y le daban a ellos propiedades curativas, propiedades de sanación. Tenemos que es un estimulante en cuanto a la energía vital, siempre relacionado con la curación, la medicina, la recuperación física y mental. Un poquito de recomendaciones generales al momento que nosotros realicemos este y cualquier otro masaje. Postura, rodillas en semiflexión, brazos en semiflexión. Tenemos que mantener esta buena postura todo el tiempo, hacer calentamiento antes y después de la sesión de masaje. Recordar que una vez que iniciamos el masaje ya no lo podemos parar, no puedo despegar las manos de mis pacientes para hacer estiramientos o demás. Una imagen en cuanto al cuidado de las manos, ¿no? Durante el masaje tener la técnica correcta, principalmente en la digitopresión, calentamiento de manos, muñecas y dedos, después del masaje estiramientos, hidratarlas y a diario, bueno, tener los cuidados pertinentes, protección solar, ejercicios, cuidarla del agua fría, utilizar guantes para evitar el calor. Vamos a hablar de la secuencia del masaje. Como este y todos los masajes, antes de realizar el masaje tenemos que explicarle a nuestro paciente de qué va la técnica que vamos a aplicar en él. En este caso, la secuencia del masaje, bueno, definición del masaje geotermal, pues puedes darle las dos explicaciones que te di al inicio del video. La primera, una explicación energética, ¿no? Ayuda a generar una alineación de los chakras. O la segunda, los efectos fisiológicos, una explicación científica. Ya depende de ti con qué línea te vayas, ¿no? Entonces, iniciamos con un enflorage. Recordar que es esta técnica de exploración, de reconocimiento, con un poco de aceite, el paciente de cúbito prono, el paciente de boca abajo. Previamente ya tienes listo, calientes las piedras en tu bol con agua, ¿no? De preferencia utilizar pinzas de madera, evitar el choque de piedras, porque eso distrae a nuestro paciente. Entonces, iniciamos con una técnica de florage, ¿no? Un masaje muy superficial, muy lento, de proximal a distal en dirección de todos los músculos. Después pasamos a sacar una piedra con las pinzas de madera del bol, palparla, nunca la vamos a poner directo, nunca lo vamos a poner directo en la espalda de nuestro paciente porque se nos puede quemar, ¿no? Entonces nosotros tocamos con nuestras manos la piedra y vemos qué tan caliente, qué tan tolerable está. Si de plano está muy caliente, lo que yo te aconsejo, lo que yo he hecho es poner una toalla sobre el paciente y arriba de esa toalla poner la piedra. De todas formas, tenemos que estar en constante comunicación con nuestro paciente, preguntándole qué tan caliente siente la piedra. Una vez que ya sea más tolerable, la voy a dejar en los puntos gatillo, en las contracturas que yo detecté durante mi enflorar.
evitar el choque de piedras, puedo hacer lisajes, ¿no? Por lo regular yo pongo piedras calientes, 6 en general, a un lado de los paravertebrales. Piedra grande para músculo grande, ¿no? Piedra grande para glúteo, piedra pequeña para músculo pequeño. Entonces las puedo dejar en contacto con la piel de mi paciente mientras yo hago lisajes en miembros superiores, o sea, en brazos. Las piedras que están fijas van a estar generando esta acción en cuanto al efecto de termoterapia, que ya hablamos de cuáles son estos efectos, ¿no? Aumento de la temperatura local, aumento de flujo sanguíneo, efecto analgésico, efecto descontracturante, y así voy descendiendo, ¿no? Las piedras los dejo en los glúteos, después me paso a zona de isquiotibial, lo puedo hacer de forma fija o lo puedo hacer de forma estática, de forma fija, perdón, o de forma móvil. No toco el hueco popliteo, muy importante porque es una zona ganglionar importante. Después me paso a los gastrocnemios y termino haciendo lisajes en la fascia plantar. Le pido al paciente que se ponga de cúbito supino y realizo lo mismo. Puedo hacer un masaje de drenaje linfático en la cara, estimular los ganglios de la cara. Después con las dos piedras calientes voy haciendo movilizaciones. Voy tocando cuello, toco hombro, toco brazos. Cuando el paciente esté boca arriba de cúbito supino, voy a dejar las piedras alineadas a lo largo de la dirección de los chakras, ¿no? En el abdomen, en el pecho, para generar un calor benéfico en estas glándulas. Después, obviamente no toco la zona genital, paso a la zona de los cuádriceps y termino en miembro inferior, ¿vale? Entonces es un masaje muy sencillo que va de los 75 minutos hasta los 120. Es un masaje muy bien pagado, lo puedes cobrar hasta de 700 a 920 pesos. Le tienes que explicar el porqué de tus movimientos, el porqué de tus lisajes. Hay que recordar que aquí vamos a hacer siempre movimientos de proximal a distal, relajar. Si yo quiero activar un músculo, lo voy a hacer de distal a proximal. Si lo quiero relajar, va a ser de proximal a distal. Entonces, un masaje totalmente complementario, porque tenemos termoterapia, tenemos las acciones de la masoterapia, y a fin de cuentas el paciente va a salir relajado, porque vamos a generar un efecto descontracturante y analgésico, ¿vale? Este tema lo vamos a retomar más adelante. De mi parte sería todo. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención y nos vemos en la siguiente clase.